Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un cordial y fuerte abrazo virtual hasta la distancia, rogando el favor del Señor para cada uno de nosotros y que pronto podamos reunirnos no virtualmente, no abrazarnos virtualmente, sino que podamos abrazarnos físicamente, fraternalmente, como acostumbrábamos a hacerlo. En la mañana de hoy es nuestra intención hacer una reflexión final con respecto al libro de Génesis. Es más, hemos titulado el mensaje de esta mañana una reflexión del Génesis. Y no quisiera asustar a nadie, no vamos a comenzar nuevamente. El texto que vamos a usar como referencia se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1. Ese va a ser nuestro texto de referencia para hoy mientras hacemos una reflexión final. Yo quisiera entonces que iniciáramos con una palabra de oración y posteriormente entonces leer el verso que acabé de mencionar. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de estar frente a tu palabra, de poder escuchar tu palabra, de poder leer tu palabra, de poder escuchar tu palabra. Rogamos, como siempre, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu nos abra los ojos y oídos espirituales a las verdades contenidas en tu santa palabra, de modo que podamos ser transformados y edificados por ellas. Esto lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quise, hermanos y hermanas, concluir nuestra travesía por el libro de Génesis eh, con una reflexión final. Hace casi 2 años, me recordó el hermano Tyron hace poco, iniciamos esta travesía, la que, como ya les he mencionado, ha sido personalmente una bendición para mí y ruego a Dios que lo haya sido para la iglesia. Es nuestra intención en la mañana de hoy que la iglesia pueda ver, que podamos palpar la relevancia que tiene este libro al que concluimos la semana pasada con el mundo en que vivimos hoy, con el cristiano y el humano, pudiéramos inclusive decir, del siglo XXI. Sigue siendo relevante como toda la escritura. Y este es un libro que muchas veces divorciamos, separamos del resto de las escrituras. Algunos inclusive lo ven como un libro de mitos al estilo de Homero. Sin embargo, el libro de Génesis, el que acabamos de concluir, es fundamental para la fe y es fundamental para el dilema de la existencia humana. Vemos el mundo que nos rodea y nos preguntamos qué está sucediendo y qué papel estamos jugando en él. Y solamente para ilustrar, el dilema de la existencia radica en entender cuál es el significado o el propósito de la vida.
el quién soy y para qué estoy aquí, que son las preguntas que todo individuo en algún momento se hace. La evidencia está en que el existencialismo es la doctrina filosófica humanista que trata de fundar todo conocimiento, toda la realidad en base a la experiencia inmediata de la existencia propia. El mayor exponente probablemente de esta filosofía es el filósofo francés Jean-Paul Sartre y su preposición fundamental es la existencia precede a la esencia. Es decir, existimos primero y nosotros creamos nuestra esencia. De modo que es el hombre el que, según esta cosmovisión, esta manera de ver la vida, define quién es. El resultado de esta cosmovisión es una vida vacía, es una vida sin propósito, donde las acciones del individuo, sin importar lo irracional que sean, dan significado o sentido a la existencia. El famoso teólogo Francis Schaeffer habla de que este es el resultado de la desesperación que proviene del abandono de toda esperanza de hallar una respuesta unificada para el conocimiento y la vida. Hay una desesperación por encontrar el sentido a la vida y al no encontrarla, el ser humano crea su propio sentido, su propio propósito a su existencia. Sin embargo, esto que acabo de mencionar no parece ser suficiente para el individuo. Probablemente, hermano y hermana que me escucha, ha escuchado la frase de la crisis existencial y trata o viene de la persona que aun cuando hace lo que ella considera le da sentido a su vida, le da sentido a su existencia, aun cuando hace lo que considera que lo ha de hacer feliz y completo y satisfecho como individuo, el resultado al final sigue siendo vacío, falta de propósito y no haya sentido a su existencia. Como contraparte, inclusive, de esta versión secular del existencialismo, hay una versión inclusive religiosa del mismo, en el cual la desesperación por encontrar sentido a la vida se encuentra reemplazada por una fe totalmente irracional, una fe totalmente divorciada de la razón. Hay una búsqueda, hay un deseo de trascender, sin embargo es irracional, es es un existencialismo donde se usan abundantes términos religiosos, sin embargo no hay contenido, no hay sustancia, no hay sentido final. Dios es una figura abstracta, impersonal. Probablemente usted ha escuchado frases como um, yo soy, yo no soy religioso, pero me considero una persona espiritual. Inclusive algunas personas utilizan el nombre de Jesús, usan el nombre Dios, sin embargo, no hay sustancia, no hay contenido, no hay un verdadero conocimiento de Dios.
porque la realidad es que la fe y la razón van juntos. Y el verdadero cristianismo responde el dilema existencial. Y allí es donde cobra valor el libro del Génesis, como lo hemos podido ver hasta ahora, mis amados hermanos. La única manera en la que podemos conocer nuestro origen, nuestro propósito, es mediante la revelación divina. De la misma manera en la que solamente puedo conocer mi fecha de nacimiento porque mis padres me la revelaron, Dios se revela a nosotros y se revela a nosotros mediante su palabra. Y específicamente en el libro del Génesis responde el dilema existencial. Andrew Fuller, el pastor bautista del siglo XIX, comenta lo siguiente con respecto al libro. En la primera página de este libro sagrado, un niño puede aprender más en una hora que todos los filósofos en el mundo aprendieron sin ella en miles de años. Qué gran verdad, mis amados hermanos. Y es una lástima, en mi muy humilde opinión, que muchos que nos consideramos creyentes hayamos abdicado a la instrucción bíblica de nuestros hijos, aceptando firmemente el abrazo secular de las filosofías del mundo que rechazan la verdad de Dios. Sin embargo, las 10 palabras de nuestro versículo clave lo muestran sin apología, sin atisbo de duda. Moisés no duda o no parece dar eh, detalle con respecto a quién es Dios. Y la razón es porque para él es obvio. La respuesta a la existencia la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El planeta, o mejor dicho, el universo en el que vivimos, no es resultado del azar o la casualidad. Es la obra intencional, inteligente y sabia del Dios creador. Proverbios capítulo 3, versículo 19, dice de la siguiente manera: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. El versículo 20 continúa diciendo: con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Dios se revela en las sagradas escrituras como infinito, eterno y omnipotente, como el creador del vasto universo. Y como nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 2 años, el libro de Génesis, como su nombre lo indica, nos habla de orígenes, nos habla de principios. El principio del universo, como ya mencioné, el principio del tiempo, el principio de la historia, el principio de la raza humana, el principio del problema de la raza humana, el principio de la familia, inclusive el principio de la muerte. El libro de Génesis es relevante para nosotros aún hoy. Y esa es la intención en esta reflexión, hermanos. Y quisiera que pudiéramos cerrar nuestra travesía
de estos 2 años a través del libro del Génesis, analizando 3 puntos y su relevancia con nuestra vida hoy. El libro de Génesis nos revela quiénes somos. El libro de Génesis nos ha revelado dónde estamos como humanidad. Y el libro de Génesis nos revela hacia dónde vamos. Esos son los 3 puntos con el que quisiera reflexionar y cerrar nuestra travesía. Comenzando porque el libro de Génesis nos revela quiénes somos. Y el carácter personal, el carácter relacional de Dios es claramente visible en el relato de la creación. Muy por el contrario de el aspecto eh, impersonal de aquellas personas eh, que se consideran espirituales, mas no conocedoras de la verdad de Dios, y mucho menos de aquellos que niegan inclusive la existencia del Ser Supremo. Pero como mencioné, el carácter personal y relacional de Dios son visibles en el relato de la creación. Como obra cúspide de su creación está el hombre. Y con la muy particular distinción que lo separa del resto de la creación, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso podemos recordarlo porque lo vimos al inicio en Génesis 1:26, hace 2 años atrás. Y esta distinción de ser hechos a imagen y semejanza de Dios automáticamente implica propósito, dándole al hombre un rango superior al resto de su creación, capacitando al hombre para relacionarse con él y ser el centro de sus propósitos y para la gloria de su santo nombre. La palabra del Señor nos enseña que fuimos creados para la gloria de Dios. No obstante, mis amados hermanos, algo sucedió. El mundo en el que vivimos hoy dista muchísimo de lo que acabamos de describir. El hombre rechaza la verdad de Dios y prefiere vivir, como mencioné al inicio, en su propia realidad falsa y vacía. Creados para tener comunión con Dios, lo rechazamos y nos encontramos viviendo en un mundo lleno de odio, lleno de crimen, lleno de guerra, lleno de envidia, lleno de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mundo en el que vivimos hoy es solamente explicable en virtud de este evento, la caída. Así que somos creación de Dios, creados a su imagen y semejanza, creados para tener una relación con Él, para ser representantes de Él en la creación, para gloria de su santo nombre. La Biblia, a través del libro de Génesis, nos revela quiénes somos. Y vamos a reflexionar que también nos revela el libro de Génesis dónde estamos. ¿Dónde estamos? Como mencioné hace un momento,
El hombre rechaza al Dios que lo creó para vivir en una realidad ficticia. Sin embargo, hermanos, hay algo que debemos recordar en este mundo relativo, posmoderno en el que vivimos hoy. Dios es la referencia de lo que es la verdad. Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad encarnada, nos dice que Él es la verdad en Juan 14:6. También nos recuerda el mismo Señor Jesús en Juan 17:17 que las palabras de Dios son la verdad. De modo que la Biblia nos enseña que la ira de Dios está sobre aquellos que detienen con injusticia la verdad. Y eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 18. Y la palabra que se traduce injusticia denota iniquidad, denota maldad. ¿Y por qué razón, hermanos? La razón es porque es algo malicioso desconocer a Dios, porque Él mismo se da a conocer y se da a conocer claramente a través de la creación. Y eso lo podemos ver ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Y con esta información, mis amados hermanos, voluntaria e intencionalmente, en lugar de dar gloria a su creador y agradecerle su bondad, los hombres se envanecieron en sus propios razonamientos, en sus razonamientos filosóficos, como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Todo esto en rebelión a su creador y rechazando la verdad. El relato de la caída, revelado en Génesis 3, nos revela o nos muestra, valga la redundancia, dónde estamos. Nos explica el origen de esta rebeldía irracional de la humanidad contra Dios. Solamente el libro de Génesis nos explica con tanto detalle el problema de la humanidad hoy. Romanos capítulo 5, versículo 12 es un ejemplo de cómo se utiliza lo que enseña el libro de Génesis para que podamos entender la realidad de hoy. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el versículo 12 del capítulo 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El teólogo cristiano, para la redundancia, el teólogo Graham Goldsworthy dice con respecto a la caída que es la rebelión de toda la raza humana contra Dios por medio del acto histórico de nuestros primeros padres. Y vemos que de la misma manera lo entendió el apóstol Pablo. La infame conversación de Eva con la serpiente en el huerto nos muestra cómo se dio esta rebelión. La serpiente, al hacer la pregunta, ¿con qué Dios ha dicho? Puso a Eva en una situación en la que no había estado nunca. Note, mi amado hermano, antes de esta pregunta, antes de que la serpiente se dirigiera a Eva, la palabra de Dios era lo único por lo cual Adán y Eva
podían interpretar la realidad, podían definir lo que era cierto, podían constatar lo que era verdadero. No obstante, la intención de la serpiente en el huerto era poner en duda las palabras de Dios, y no solamente poner en duda, sino inclusive contradecir la palabra de Dios. Y permítame recordarle, hermano, lo relevante que es hoy, porque hoy, en el siglo XXI, Satanás sigue usando el mismo argumento, utilizando el mismo método. Ahora todo está en duda, todo es relativo. Las preguntas que nos hacemos hoy pudieran ser: ¿con que Dios dijo varón y hembra los creó? ¿Con que Dios dijo que la familia es el fundamento de la sociedad? ¿Con que Dios dijo que el matrimonio es entre el hombre y una mujer? ¿Con que la fornicación es pecado? Ese es el mismo argumento que vemos en el mundo aún hoy. Génesis capítulo 3, versículo 6 nos recuerda: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y podemos ver, hermanos, que ante la posibilidad de ser ellos mismos la fuente y referencia de conocimiento, el fruto prohibido se vio agradable y codiciable al resto de la historia. Recuerden, hermanos, que el humanismo que mencioné al inicio habla de el deseo del hombre de definir qué es lo que le da sentido a su vida, de definir qué es lo que quiere, de definir qué es lo que verdaderamente vale y qué no. Y aquí vemos de dónde arranca eso. El fruto prohibido se vio agradable y codiciable por el deseo de ellos querer ser la referencia de conocimiento, la referencia de lo que está bien y lo que está mal. Y el resto, mis amados hermanos, es historia. Ese deseo de ser autónomo y su propia referencia, ese querer ser como Dios, permite entender el humanismo que vivimos hoy, donde el hombre envanecido por sus falsos razonamientos no glorifica a Dios, sino que se glorifica a sí mismo y a otras criaturas. Y hermanos, esto explica el fracaso que vemos hoy en nuestra sociedad. Sin importar lo modernos que nos consideremos. El teólogo Goldsworthy continúa diciendo, y permítame citarlo, hermano, abro comillas: al anhelar un trono que no les pertenecía, perdieron, Adán y Eva, los privilegios que ya tenían. Se degradaron intentando ser algo que jamás sería. Y con esto se dio origen no al carácter humano al que la humanidad siempre ha apelado para excusar sus pecados menores, sino una condición inferior a la humana, porque ésta ya no consiste principalmente en una relación con Dios que está caracterizada por el amor y la confianza en Él. Cierro comillas. Somos deshumanizados a raíz de la caída. Esa imagen de Dios se vio afectada a raíz del pecado. El hombre anhela vivir en su propia sabiduría. No obstante, hermanos, debemos recordar que el principio de la sabiduría es el temor
de Jehová. Por eso Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos recuerda, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y podemos ver entonces, hermanos, a la luz de estos pasajes, cómo el Génesis nos revela el problema de la humanidad. No la humanidad de hace 6,000 años atrás, la humanidad del siglo XXI. Nos revela el problema y nos revela dónde nos encontramos delante de Dios. Pecadores caídos, pecadores rebeldes. Esa es la situación de la humanidad. Hemos traicionado a nuestro benefactor para escupirle en la cara, pudiéramos decirlo de esa misma manera. Esa es la condición de la humanidad, según nos revela el Génesis. Si aún lo duda, la caída también nos explica el problema relacional de la humanidad. Aún hoy, los dos grandes mandamientos en los que el Señor Jesús resumió la ley nos van a ayudar a entender el porqué. En el Evangelio según Mateo capítulo 22, ante la pregunta que se le hace al Señor Jesús de cuál es el gran mandamiento, el Señor responde de la siguiente manera en Mateo 22:36. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El versículo 37 continúa el Señor añadiendo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El orden de estos mandamientos, mis amados hermanos, es importante. Hay una relación vertical y la más importante es el amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Lo que quiere decir es amar a Dios con todo nuestro ser. Y la segunda o el segundo mandamiento tiene una connotación horizontal, amar al prójimo como a uno mismo. Y el libro del Génesis nos revela que como resultado de la caída es obvio que la relación vertical fue inmediatamente afectada y posteriormente la relación horizontal. El pecado trajo como consecuencia la distorsión, la corrupción de todas las relaciones entre Dios y su creación. La violencia y el odio que vemos en nuestro mundo hoy entre portadores de la imagen de Dios, lejos de ser vinculables a factores externos como la educación, como el ambiente, como mis amistades. La revelación divina nos informa de que el problema es interno y que es grave, que el problema es el pecado. Los hermanos del libro del Templo Bautista de Colón hemos estado estudiando el tema de la justificación y regeneración usando el libro del pastor Charles Later. Y en ese libro, el pastor Later describe a los hombres caídos, note la frase, como pecadores maliciosos y llenos
de odio, lo cual consideramos acertadísimo. El problema del hombre, de acuerdo con la revelación del Génesis, el problema de nuestra sociedad, de acuerdo con la palabra de Dios, no es externo, sino interno. Y por eso todas las demostraciones externas en búsqueda de resolver el problema interno fallan irremediablemente. Permítame darle un breve ejemplo de lo que quiero decir. Ahora mismo en los Estados Unidos hay una situación tensa. Hay luchas y protestas por reivindicaciones raciales. Hay lo que se llama una lucha por justicia social, aunque la Biblia solamente habla de una justicia. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que debido a la muerte de ciudadanos a manos de policías y probablemente en algún caso por policías corruptos, hay un vaivén de protestas dándose en los Estados Unidos de América. Yo soy fanático del baloncesto, pudiera confesarle a mis amados hermanos, me gusta el baloncesto, me gusta el fútbol, soccer, y viendo que se reiniciaron las actividades deportivas con diferentes medidas de acuerdo con el COVID. He notado, por ejemplo, que los jugadores y directores de los equipos de baloncesto, mientras se entonan los himnos nacionales, están arrodillándose y utilizando camisetas diciendo mensajes en contra del racismo. Y la realidad, hermanos, es que el arrodillarse, el ponerse suéteres con toda clase de eslogans, no cambian, no transforman los corazones maliciosos y rebeldes. Las marchas por la paz de las que en nuestra preciosa provincia de Colón se escuchan y se ven constantemente, por muy buena intención que tengan, ese tipo de actividades no cambian los corazones maliciosos y rebeldes, porque el problema es externo, de modo que las demostraciones externas no pueden, perdón, el problema es interno, de modo que las manifestaciones externas no pueden resolver un problema interno. Y es importante, hermanos, que estemos claros en esto porque es lo que nos revela la palabra a través del libro de Génesis, como lo hemos visto a lo largo de estos 2 años. El libro de Génesis también nos revela la situación actual de nuestro planeta. Note lo relevante que es la revelación de Dios para nosotros. En Génesis 3:17 se nos dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, esto es concerniente a Adán y la caída, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de su vida. La tierra, mi amado hermano, fue maldita también a causa de la caída, de modo que produciría espinos y cardos, y con mucho esfuerzo produciría para su manutención. Las enfermedades y la muerte son también el resultado de la caída. La pandemia global en la que nos encontramos hoy es un recordatorio del mundo caído en el que vivimos. Ciertamente lo es. De modo que podemos reflexionar, como hemos visto hasta ahora, en el quiénes somos mediante la revelación del Génesis. ¿A dónde estamos mediante la revelación del Génesis? Y hacia dónde vamos.
Y quisiera hacer esa última reflexión. ¿Hacia dónde vamos? Hay dos destinos. Hay dos destinos. Génesis 2:17 dice de la siguiente manera: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La consecuencia de rebelarse ante el Rey Supremo, ante el Creador del universo, ante el Benefactor Supremo, es la muerte. La consecuencia ante la alta traición es la muerte. Y hermanos y hermanas, el relato de la caída, y no solamente el relato de la caída, sino el relato entero del Génesis nos revela ciertamente cuál es nuestra situación y pinta un cuadro ciertamente, baja la redundancia, terrible y sombrío. Nos muestra el carácter de Dios ante el pecado, nos muestra su justicia. Génesis nos muestra el juicio de Dios, el cual algunos inclusive ven como un chiste. El diluvio universal que vimos en Génesis capítulo 6, 7 y 8. La torre de Babel en Génesis capítulo 11. Sodoma y Gomorra en Génesis 19 nos muestran el juicio de Dios contra la maldad del hombre que acabamos de ver. Un juicio, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, que sigue aplicable, sigue vigente para nuestra sociedad aún hoy. Mateo capítulo 24, versículo 37 nos recuerda. Este es el Señor citando el Génesis para hablar del juicio de Dios para la humanidad. Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Lo vimos, hermanos. Eran días llenos de maldad sobre la faz de la tierra. La maldad estaba de continuo en la mente del hombre, nos revelan las escrituras en Génesis capítulo 6. No distante a nuestra realidad hoy, ¿cierto? Y en esas circunstancias, en esa condición, los hombres se burlaban de Noé que anunciaba el juicio venidero, hasta que de repente estaban bajo agua. Esa es la realidad del destino, de la situación, de la condición caída del hombre. Sin embargo, mencioné que hay dos destinos. Hay otro, uno donde se muestra no el, donde se muestra el carácter misericordioso de Dios. En el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, Dios promete a la mujer, justo después de la caída, un descendiente, alguien que aplastaría a la serpiente y restablecería el orden quebrantado por el pecado. El libro de Génesis, mis amados hermanos, es un libro de esperanza. No solamente nos muestra el principio de la maldad del hombre, sino que muestran también el inicio de la misericordia de Dios en revertir las consecuencias del pecado.
ese problema interno que mencionamos anteriormente y que la sociedad perdida busca resolver externamente, ese problema lo resuelve Dios en la persona de Jesucristo. Esa promesa se cumple en nuestro Salvador. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, Cristo, habitase toda plenitud y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, las relaciones horizontales, como las que están en los cielos, la relación vertical, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la sangre preciosa del Cordero que quita el pecado del mundo. Por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, anunciada desde el libro del Génesis, los terribles efectos de la caída son absolutamente revertidos y los pecadores maliciosos y llenos de odio que se rebelaron contra el soberano del universo, contra el Señor de todo, son regenerados y son justificados por la fe, siendo entonces transformados en amantes de Dios y de los hombres. De modo, como ya lo dijimos, que el problema de las relaciones verticales, la relación con Dios, queda resuelto y la relación horizontal con mi prójimo queda resuelto. En Cristo Jesús podemos amar a Dios y podemos amar al prójimo. Génesis nos lo muestra con un mayor esplendor desde los versos 12 al 50. ¿Recuerdan las pequeñas historias que estuvimos viendo? Las vidas de Abraham, la vida de Lot, la vida de Isaac, la vida de Jacob y la vida de sus 12 hijos nos lo mostraron, hermanos. Vimos pecadores transformados y justificados por la fe en Dios. Es en Génesis capítulo 15 que se nos dice que Abraham le creyó a Dios y su fe o ese acto de fe le fue contado por justicia. Lo vimos en la vida de Isaac, lo vimos en la vida de Jacob. Y es allí, hermano, donde encontramos lo precioso de la buena nueva del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que yo, siendo un pecador, puedo ser justificado por la fe en Jesús. Hemos entonces de venir a Él en arrepentimiento primeramente, reconociendo que soy lo que Dios dice que soy, un pecador rebelde, un pecador malicioso. Eso es lo que nos revela el Señor desde el Génesis. Es por eso que el mensaje hacia el mundo perdido no puede ser otro que mostrar la condición en la que estamos. No puede ser otro el mensaje. El mensaje debe iniciar por la condición en la que estamos. ¿Quiénes somos y dónde estamos? Y eso nos lo reveló el libro de Génesis. Eso nos lo reveló el Señor
mediante el libro de Génesis. Y lo segundo, hay que venir a Él en arrepentimiento, perdón. Y segundo, hay que venir a Él en fe, confiando en que Dios me hará lo que Él dijo que me haría, una nueva criatura en Cristo Jesús, capaz de amar a Dios y capaz de amar a mi prójimo. El problema interno solamente encuentra solución en el aspecto interno del hombre. De modo que la única esperanza para este mundo pecador es Cristo Jesús. Por eso hemos de venir a Él en arrepentimiento y fe. Inclusive la creación maldita por los efectos del pecado, aún la creación espera su redención. Romanos capítulo 8, versículo 20 lo confirma, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será, note hermano, libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. De modo, hermanos, que para concluir, podemos observar a priori lo que hemos podido ver a lo largo de estos 2 años. Sí, ciertamente hay varias historias dentro del libro de Génesis. Por cierto, hay varias historias a lo largo de toda la Biblia. Sin embargo, todas estas historias son parte de un hilo conductor que nos muestra la historia gloriosa de la redención de la humanidad. Y por eso no podemos distanciar o divorciar el libro del Génesis del resto de la Escritura. Es a la luz del libro de Génesis que podíamos entender Génesis 12 en adelante. Es a la luz del libro de Génesis que podemos entender el Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Usted entiende lo que quiero decir, hermanos. Es a través del libro de Génesis que podemos ver el mensaje del Evangelio como la única esperanza para este mundo caído. Le damos la gloria a Dios por su gracia, le damos la gloria a Dios por su misericordia, le damos la gloria a Dios por aquella simiente de la mujer, aquella simiente que fue herida en el calcañar, aquella simiente que fue herida en la cruz del Calvario, pero que finalmente aplastó la cabeza de la serpiente para que usted y yo pudiéramos tener esperanza en este mundo caído. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo. El Señor los bendiga ricamente, mis amados hermanos. Gracia y paz, y espero que hayamos podido ver la relevancia de todo lo que estuvimos estudiando, de todo lo que estuvimos viendo a lo largo de estos 2 años. Los amo a todos en el Señor hasta que nos volvamos a encontrar. Dios los bendiga. Padre, gracias una vez más por tu bondad. Te agradecemos, Señor, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Te agradecemos porque en Cristo Jesús tú cambiaste el destino al cual estábamos destinados, valga la redundancia, a causa del pecado. Por la obra de Jesucristo somos regenerados y somos justificados, y los efectos de la caída son revertidos para gloria tuya. Gracias, Señor. Y rogamos que aquellos que escucharon este mensaje y aún viven en rebeldía a la verdad
claramente manifiesta en tu creación y claramente revelada en tu palabra, puedan ser, Señor, abiertos sus ojos y abiertos sus oídos y transformados por la verdad gloriosa del Evangelio mediante tu Santo Espíritu para gloria tuya, para que ya no andemos más en rebeldía, sino que andemos en obediencia y en sujeción a la verdad. Recuérdanos también, Padre, mediante tu palabra, que solamente en ti tenemos la verdad. Solamente tú eres la referencia de lo que es bueno y de lo que es santo y de lo que es justo. Que podamos recordar que no debamos mirar al mundo, sino a ti. Tú eres la referencia de lo correcto. Tú eres la referencia de lo bueno. Es en Cristo Jesús que pedimos todas estas cosas. Amén. Gracia y paz del Señor hasta que nos volvamos a encontrar.